Buenos días. Si yo les pregunto a ustedes si alguna vez se han quedado totalmente satisfechos con el resultado de una investigación, me dirían que sí. O tal vez se han quedado un poco cortos. O simplemente necesitan un punto de vista distinto para entender más este tema. ¿Les ha pasado? Porque a mí sí. Y bastante, de hecho. Muchas veces nosotros no hacemos una investigación completa debido al tiempo o porque simplemente no tenemos esa fuente de información básica e importante que nos guíe y nos ayude a entender más sobre este tema que estamos estudiando. Por eso mi grupo y mi persona, Valeria Blanco, les hablaremos acerca de lo que son los informantes claves. Ahora bien, ¿qué son los informantes clave? Básicamente son esas personas que debido a sus vivencias, a la manera en que se relacionan o sus experiencias nos ayudan, ¿verdad? Y nos aportan información acerca de este tema que estamos estudiando. Inmediatamente aquí el informante se convierte en una fuente de información importante que además ayuda y abre el acceso a otras personas y a otros escenarios pues que el investigador probablemente no vio. Aquí fácilmente es donde el informante ayuda o puede ayudar al investigador o al indagador a entender con mayor claridad esos temas pertinentes. Y claro, después es donde acá el investigador puede hacer preguntas, ya sea en grupo o individualmente, también puede hacer ciertas observaciones y puede realizar o identificar algunos temas. Entonces nosotros podemos decir que básicamente esos informantes claves son las personas que nos ayudan, sí, nos aportan información desde adentro. O sea, que nos dan información que ellos mismos han experimentado y conocen a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque simplemente las han vivido o han estudiado también acerca de esto. Entonces, es también importante, además de que el informante es esa persona que nos aporta la información útil y necesaria para nuestra investigación, nuestro estudio, es necesario también tener una relación de confianza entre el investigador y el informante. Eso es lo que en otras exposiciones llamaron rapport, que es tener esa relación de cordialidad para que aquí el informante se abra y exprese abiertamente no sé, opiniones, sus sentimientos acerca de este tema que se está estudiando. Y eso le da una perspectiva distinta al investigador acerca de este tema. Muchas cosas, muchas probabilidades que él no vio. Y por eso yo les voy a dar un ejemplo, porque muchas veces se ve la fachada, el exterior de dicho tema, y por eso es que acá el investigador le hace ciertas preguntas al informante en confianza para que éste se abra y pueda ver a mayor profundidad este estudio, este problema, ¿sí me entienden? Entonces yo les voy a dar un ejemplo y ese ejemplo pues la familia. La familia es el tema que el investigador está estudiando. Claramente, acá el investigador puede hacer una observación de lo que es la familia. Y él puede observar y puede ver que una familia es unida, es armoniosa, se ven felices. Sin embargo, acá es donde entra el portero, pero yo les hablaré un poquito de él un poco más adelante. Y hace una selección de dicho miembro de la familia, en este caso, para hacerle una entrevista acerca de este tema. Y acá el investigador se podrá dar cuenta de muchas cosas que él no vio o pudo haber tenido una opinión totalmente distinta a la que el miembro, la persona que está viviendo por eso, le dijo. Como por ejemplo que una familia no es perfecta y tiene sus problemas, que ellos en vez de verse unidos están peleando cada rato en la casa, cosas que obviamente el investigador no ve a simple vista. Y por eso es que aquí es donde entra también el portero, que es esa persona que nos ayuda básicamente a seleccionar, en el caso de hacer entrevistas, a esos participantes. Y no solamente, además de ser un informante clave, es esa persona que se sitúa en el campo y por eso es que se llama portero, porque nos abre el acceso a ciertos participantes y esas personas. Entonces nosotros podríamos decir que tanto el informante como el portero, además de ser informantes clave,
Son esas personas que ayudan al investigador cualitativo a entender con mayor claridad y a profundidad la realidad de esta investigación que se está realizando. Muchas gracias. Hola, yo soy Mariana Marín y les voy a hablar sobre la selección de los informantes. Un elemento importante a considerar es la selección de los informantes. Es a quiénes y a cuántos participantes vamos a seleccionar. Se trata de decisiones muestrales tomadas en el momento en el que se proyecta el estudio y se complementan durante el trabajo de campo. Existen diferentes estrategias de captación de porteros informantes, así como diferentes formas de acceder y seleccionar a participantes. Todas son válidas. Lo único que se debe hacer el investigador es reportar y describir el proceso de selección de estos informantes con la intención de que el lector pueda comprender e interpretar los resultados de la indagación. En toda investigación de corte cualitativo, por ser considerado un diseño flexible, no se debería conocer ni priori ni el número ni el tipo de informantes. Más bien, es el fruto del propio proceso que se genera con el acceso de campo del investigador. Se debe estar dispuesto a cambiar de curso después de las entrevistas iniciales. Lo importante es el potencial de cada caso, para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada de la vida social. Se debe diversificar deliberadamente el tipo de personas entrevistadas hasta descubrir toda la gama de perspectivas de las personas en las cuales se está interesado. Uno como entrevistador percibe que ha llegado a ese punto cuando las entrevistas con personas adicionales no producen ninguna comprensión auténticamente nueva, es decir, que ya sabíamos esa información que ellos nos están dando. La selección de los informantes es conocer a algunos y lograr que ellos mismos nos presenten a otros, o también averiguando con los amigos, parientes y contactos personales con la comunidad que se quiere estudiar, ir a las organizaciones y organismos de lo que queremos estudiar. Existen variedades de técnicas y estrategias como son la revisión de documentos para ubicar datos que se necesiten. Uno de estos sería registros de nacimientos, centros educativos, centros vecinales, iglesias y clubes sociales. La entrega de volantes también es una gran opción. Todo investigador debe tomar en cuenta lo expuesto sobre los buenos informantes, lo cual está relacionado con la enculturación completa. Es decir, que conozcan muy bien su cultura, su subcultura o su grupo de organización. Buenos días, mi nombre es Darien Ortega y yo les voy a hablar sobre las relaciones con los informantes. La relación con los informantes puede ser tomada en cuenta como una medida unilateral. ¿A qué nos referimos con una medida unilateral? Es cuando nuestro punto de tratar va dirigido en una dirección en específica. De esta manera, los entrevistadores pueden realizar un método de estudio donde los informantes reciban algo a cambio. En este sentido, la tarea se efectúa relacionándose con los informantes como personas y no como mera fuente de datos. A continuación voy a hablarles sobre unas pautas que deben tomarse en cuenta para realizar esta acción. La primera es que el informante debe acomodarse a las rutinas y modo de hacer las cosas de los informantes. Efectuar ese tipo de acercamiento con el informante para el momento de soltar la información, al momento de realizar la entrevista, el acercamiento sea más natural y se rompe ese hielo que normalmente surge al inicio de una relación de pareja, amistad o incluso profesional en este caso. Interesarse por el tema que está hablando o que está tocando la otra persona. Es prudente que el entrevistador no exceda la manera de comunicarse con el informante, ya que puede visualizarse como potencialmente peligroso, por así decirlo, es decir, puede crear sentimientos de incomodidad en la otra persona. Cuando el ambiente se encuentre en soltar la información, al momento de realizar la entrevista, el acercamiento sea más natural y se rompe ese hielo que normalmente surge al inicio de una relación de pareja, amistad o incluso profesional en este caso. Interesarse por el tema que está hablando o que está tocando la otra persona. Es prudente que el entrevistador no exceda la manera de comunicarse con el informante, ya que puede visualizarse como potencialmente peligroso, por así decirlo, es decir, puede crear sentimientos de incomodidad en la otra persona. Cuando el ambiente se encuentre en mal estado, es decir, que estemos hablando sobre una situación fuerte, lo más indicado o lo primordial que debería realizarse es que
abran como esos temas a tratar de cómo pueden solucionar el problema. Mostrar sensibilidad ante lo que te esté comentando la otra persona, buscar soluciones del problema, decirle que pueden solucionarlo con esto, con aquello. Es decir, prácticamente consiste en ayudar al informante a sentirse cómodo, a crear una relación ya sea profesional, pero que tengan ese sentimiento de empatía, de que la persona se sienta cómoda con el entrevistador. Muchas gracias, este fue todo mi punto, espero que les haya gustado. Saludos, mi nombre es Carlos Leonardo Castillo y me corresponde la entrevista a los informantes clave. Esta es una variable de la entrevista antropológica general con la particularidad de que se le aplica a personas que tienen acceso a información muy valiosa para el investigador. Son personas que en su vida cotidiana se desenvuelven en un grupo étnico, social o cultural, el cual es el objeto de estudio de esta investigación antropológica. Y aunque carezcan de estudios técnicos o información formal, a través de sus experiencias anecdóticas guían al investigador en la dirección correcta en cuanto a la ejecución de su investigación como tal. Para llevar a cabo una correcta aplicación de la entrevista a los informantes clave y que su resultado sea efectivo, se deben seguir algunos pasos muy importantes. El primero, preséntate. Identifícate muy cordialmente y inicia preguntando si puedes grabar la conversación, lo cual es clave y fundamental a posterior para analizar toda la información recopilada. El paso 2, genera empatía directa con el informante. Esto es primordial, ya que permite que la persona sepa que aunque no tiene conocimientos técnicos y formales con respecto al objeto de estudio, pueda dar información veraz y pueda enfocarte cuál es la dirección correcta en el desarrollo de tu investigación. Hazle preguntas sobre el presente, no tanto sobre el pasado, y luego de que generes una correcta empatía con el informante, puedes pasar a realizar preguntas más técnicas, aunque no serán esenciales, ya que al momento de contar sus experiencias tendrás toda la información necesaria para continuar con tu investigación. Gracias. Prosiguiendo con esta apasionante cátedra de antropología en relación al informante clave, ya teniendo bien claro la relevancia, la importancia del informante clave como esa determinante fuente de información, gracias a la vivencia y a las experiencias de quien denominamos el informante clave. Aquí el entrevistador debe hacer gala del mayor tecnicismo posible para presentar una entrevista bien estructurada, pero orientada a la seducción subliminal del entrevistado, de quien llamamos nuestro informante clave, tratando de alcanzar los más detallistas estímulos a favor del entrevistado, con vistas a que el entrevistado se involucre con el interés del investigador, con el interés del entrevistador, de manera que el entrevistado, a través de esa motivación, pueda profundizar lo más posible, pueda ser lo más detallista, lo más expresivo, incluso mientras el entrevistador logre que el informante clave se involucre desde el punto de vista emocional y sentimental, va a lograr extraer la mayor y mejor información con absoluta naturalidad del entrevistado. En este orden de técnicas, una de las principales es que las preguntas iniciales deben ser presentadas de forma abierta, bajo el esquema de que a través de las respuestas que se van a conseguir por parte del informante clave, el entrevistador logrará enfocar el resto de las subsiguientes respuestas a manera de hacer la entrevista lo más amena, pero lo más interesante posible. Se debe esmerarse por instaurar una marcada empatía entre el informante clave y el entrevistador, ya para que este feedback entre el investigador y el informante carezca de todo tipo de presión, carezca de todo tipo de inducción, carezca de todo tipo de posibilidad de ser juzgado por parte del investigador, quien no debe precondicionar en lo absoluto al informante clave. Por el contrario, gracias a la empatía,
se debe magnificar ese feedback de forma sana, de forma natural, basado en la motivación por parte del entrevistador en función de seducir a nuestro informante clave. Incluso una de las más importantes estrategias es, finalizando la entrevista o según en el trayecto de la entrevista, lo que considere importante el entrevistador debe interactuar con ciertos resúmenes sobre la respuesta del informante clave para que el mismo informante corrija si eso fue lo que quiso transmitir o si se equipara a la esencia de la información que él está emitiendo, dejando la brecha de intercambiar números telefónicos como parte de la estrategia para no solamente reforzar el feedback y la empatía entre ambos factores, sino para darle la posibilidad al informante clave que de recordar o de reconsiderar la información expuesta pueda contactar al entrevistador para hacer las modificaciones pertinentes. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Joanny Godoy y voy a comenzar exponiendo sobre el último paso, el paso número 6, en cuanto a las investigaciones con informantes privilegiados. Entonces sería el anotar inmediatamente nuestras notas después de la entrevista. Esto sería muy importante en lo que son las ideas principales. Luego de esto, en lo que es la hoja de cálculo, anotar todos los datos acumulados, que este sería pues el paso más sencillo. Pero en cuanto a lo que es el resumen, esto no tiene ningún orden específico, pero sí muy importante separar lo que es resumen a las notas. Las notas son las ideas principales de los datos recolectados de la conversación. Sin embargo, el resumen, el informe de la conversación, de toda la entrevista, si es posible, aunque no podamos hacerlo exactamente con todas las palabras, pero sí asegurarnos de la explicación de todas esas ideas principales que acabamos de anotar y asegurarnos de la correcta interpretación de las mismas. Entonces concluimos con que las figuras de los informantes clave son muy importantes para las investigaciones cualitativas, porque estos conocen los hechos y tienen la experiencia. Esto quiere decir que tienen el poder de rebatir, de confirmar, de ampliar y asimismo la habilidad de mostrar un mundo nuevo o un contexto diferente ante la vista del investigador. ¿Por qué? Porque ellos son personas que están involucrados en el hecho, o sea, no hablan como meramente espectadores, sino como personas que han vivido, que han sentido lo que están testificando. Sin embargo, en cuanto a la búsqueda de la investigación antes descrita, decimos que los informantes clave son personas circunstanciales. Esto quiere decir que son fieles a una circunstancia y no de manera habitual dentro de una investigación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Caterina Briceño y yo les vengo a hablar sobre el método genealógico. La curiosidad de los seres humanos por conocer nuestro antepasado nos ha llevado a una serie de técnicas documentales e históricas que nos permiten no solo conocer nuestro linaje, sino también nuestras costumbres y situaciones sociales. Cuando hablamos de la investigación social, la antropología se ha destacado por desarrollar una técnica de recolección de datos, la cual se llama como método genealógico. Por lo tanto, este puede definirse como un proceso que realiza el investigador para efectuar mediante entrevistas hacia los ascendientes y los descendientes una recolección de datos de esta familia para luego poder hacer un análisis sobre esta información. Cuando hablamos de historia y de todo lo que la engloba, tenemos que recordar que la investigación debe ser lo más objetiva posible para poder concretar y buscar la forma correcta o la mejor investigación sobre esta historia. Para hacer un estudio genealógico deben seguirse una serie de pasos o unas reglas para poder pasarlo al campo o al área científica. Cuando hacemos una investigación o buscamos sobre una información, lo primero que debe hacerse es buscar las fuentes documentales antes que las orales, priorizar los documentos oficiales sobre los relatos personales y finalmente aportar los datos más importantes o más relevantes para esta historia. Un error muy típico que se comete en esta investigación es cuando dos personas del mismo linaje tienen el mismo nombre o dos personas tienen el mismo nombre y el mismo apellido.
Cuando esto ocurre, debe hacerse una investigación más profunda en la cual se busquen las fechas o otros datos de otros documentos para cerciorarse de cada miembro de la familia. Y finalmente, al examinar los documentos antiguos, se conlleva a un pergamino o un papel donde se comparan o se aportan más datos para así dar o concretar esta historia. Obviamente esto que acabo de explicar debe ser realizado por alguien especializado en el campo. Gracias. María Marroquí, informantes privilegiados. En todas las comunidades hay personas que por accidente, experiencia, talento o preparación pueden proporcionar la información más completa o útil sobre aspectos particulares de la vida. Se trata de los informantes privilegiados. Acá voy a dar 2 ejemplos. El primero es una historia de un hombre que duró un largo tiempo viviendo en el poblado de Betsileo, en Ibato. Este hombre contactó a Racoto, que resultó ser un informante particularmente bueno sobre la historia local. Sin embargo, este personaje lo que quería era hacer la elaboración de una genealogía de entre 50 o 60 personas enterradas en el sepulcro local, por lo cual Racoto llamó a su primo Mariano, que sabía un poco más del tema. Había sobrevivido a la epidemia que azotó Madagascar, que era la gripe española, que fue en el año 1919. Y fue inmune a la enfermedad. Mariano le tocó enterrar a la mayoría de sus allegados, por lo cual guardó recuerdos de esto, de todos los enterrados en el sepulcro local, por lo cual Mariano ayudó con la genealogía, de la elaboración de esta genealogía, mientras que Racoto añadía detalles personales sobre los vecinos fallecidos. También el siguiente ejemplo que voy a dar es donde yo vivo. También el siguiente ejemplo que voy a dar es donde yo vivo, que es aquí en Puerto Cabello. Es una ciudad relativamente pequeña en la que la cultura es muy importante y es muy respetada. En esta ciudad han nacido y crecido personajes que han dejado en vela la historia y la forma de vivir de esta ciudad y hasta del país, los cuales, a pesar de ya no estar, se mantienen vigentes mediante los relatos de cronistas, historiadores de la ciudad y también sus allegados, que serían nuestros informantes privilegiados. Cabe destacar también que esto que van transmitiendo estas personas se va transmitiendo de generación en generación y siempre se mantienen vivos. También cabe acotar que aquí en Puerto Cabello ocurrió un hecho cumbre en Venezuela, el cual fue el porteñazo en el año 1962, que hubo mucho fuego por el gobierno de Betancur, y esto dejó muchos muertos, heridos y también observadores, convivencias a contar de los que ya no están y todo lo que aconteció en cada calle de Puerto Cabello. Entonces, para finalizar, todas las comunidades tienen informantes privilegiados, nativos, que pueden proporcionar la mejor información sobre áreas particulares de la vida local.